El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Este posteo de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, que recomienda garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas el 2025, es un recado para el actual gobierno, en el sentido que recibieron una democracia y deben entregar una democracia, señala este dirigente político. Bueno, yo creo que es evidente que el gobierno americano está viendo los síntomas de debilidad en que ha entrado la democracia hondureña. Y en el fondo le advierten al gobierno que recibieron una democracia y que deben entregarle una democracia al pueblo hondureño en el 2025. El mensaje de Dogu, como cualquier otro mensaje del Departamento de Estado relacionado con Honduras, no pasa desapercibido por nadie en el país. Es así que la diputada Maribel Espinosa asegura que es una clara muestra de preocupación de Washington. Indudablemente hay una preocupación de la comunidad internacional ante los abusos y excesos de poder que algunos miembros del partido de gobierno están ejerciendo y que ponen en precario la democracia en Honduras. Otros lo ven como un recordatorio para retomar la verdadera agenda que urge en el país, al ejemplificar las reformas electorales que por ahora están en segundo plano. Si no hay reformas electorales en esta legislatura, no hay reformas electorales para la elección del 2025, porque tienen que ser ratificadas en la siguiente legislatura. La embajadora está haciendo visitas a los órganos electorales y en mi lectura es una forma de recordarnos que ese tema está pendiente y que no debemos de quitar el dedo de ese tema. Este comisionado de la Unidad de Política Limpia califica el mensaje como oportuno. Hoy ya hay 3 instituciones que administran el proceso electoral, que lo fiscalizan y que dirimen los problemas jurídicos. Por lo tanto, entonces, el futuro de la democracia ya está garantizada y sobre todo porque hay un deseo del pueblo hondureño que tengamos elecciones libres y que sean respetadas sus resultados, que tengan credibilidad. Por su parte, desde el gobierno lo interpretan como una oportunidad para mejorar y transparentar los procesos electorales que en los últimos años han sido fuertemente cuestionados por falta de credibilidad. Pero para prevenir que en el futuro existan condiciones que comprometan la credibilidad del proceso, hay que trabajar desde ahora en que las instituciones responsables, y entiendo que se dio en el marco de una reunión que ella tuvo con una de las integrantes del Tribunal de Justicia Electoral, si no me equivoco, esa es una de las instituciones responsables. El clima político del país y los procesos electorales del 2025
Garantizar que sean libres, justas, transparentes y pacíficas es primordial. Garantizar que sean libres, justas, transparentes y pacíficas es primordial. Sostuve conversación con Miriam Barahona del Tribunal de Justicia Electoral Honduras. Estados Unidos apoya fortalecimiento de democracia. Eso es lo que nos está diciendo. Ahí hay un mensaje subliminal enorme. Garantizar que sean libres, justas, transparentes y pacíficas es primordial. Si esta en la que estamos es una crisis, ya verán ustedes si no somos capaces de hacer todas las reformas, lo que va a pasar en las elecciones de 2025. Libre va a luchar por quedarse al menos un periodo más. La oposición va a luchar por derribar a Libre. Y ya me imagino, si no están las reglas claras y las reformas que el país requiere, la molotera que se nos va a armar en el 2025. Viene esta señora diplomática y ahí nos envía ese recordatorio. Por favor, apuéstenle a unas elecciones libres, transparentes, limpias. Ya Honduras se le ha vuelto común en cada proceso electoral tener crisis. Y que la embajadora vaya a poner la cara para certificar si fue transparente o no la elección. Eso nos debería dar vergüenza. Por eso esta mañana está con nosotros el consejero electoral, don Julio Navarro. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Mucho gusto, Renato. Un placer estar en el programa. Gracias, Julio. Fátima Mena. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo está? Buenos días, Renato. ¿Alguna novedad en el Congreso que nos genere esperanza esta mañana? Pues todavía no hay humo blanco, como se dice, pero bueno, firmas aquí en la capital todavía, esperando que se logren los acuerdos y consensos. Pero yo ayer necesarios. escuché a algunos diputados de Libre ya con un lenguaje más diferente, de que el presidente Redondo ha convocado que ha delegado en Carlos Zelaya que se reúna con la oposición política para encontrar salidas a esto. Eso es lo que siempre hemos llamado. Sí. Los políticos justamente hacemos eso, dialogar, construir acuerdos y consensos. Y claramente hay dos posiciones, la posición del Partido Libertad y Refundación y la posición de la oposición, valga la redundancia. Entonces, creo que es importante tener ese diálogo. El PSH, que es la bancada por la que yo le puedo hablar, tenemos toda esa disposición de poder dialogar y construir. ¿Ustedes no se han reunido con Carlos Zelaya todavía? El encargado de manejar este tema es el diputado Yossi Toscano, quien nos mantiene pues en permanente comunicación, pero entiendo que hasta ese momento no se han dado esas reuniones, pero estoy segura que en las próximas horas. Tal vez aquí la invitación, Renato, es lo importante que el Partido Libertad y Refundación tenga dentro de la mesa también al PSH, porque no podemos desconocer que hemos sido pues marginados de estos espacios de diálogo y nuestro interés es justamente de poder construir una propuesta que garantice recuperar la independencia del Ministerio Público. Sí, ayer me llamó la atención unas declaraciones del diputado de Libre, Germán Altamirano. Si me las puede buscar la producción, es el BO con que iniciamos el noticiero estelar de anoche, TN5. Y decía que no descartaran que hayan algunos movimientos en las mociones nominativas. Es que mientras no exista elección, no podemos, cuando hay diálogo tiene que haber disposición de dialogar y flexibilidad. Nosotros pues obviamente lo tenemos, sin embargo sí quiero ser clara, nosotros creemos que la oposición debe mantener cierta coherencia, unidad que hemos logrado en este diálogo y esperamos que así como hemos logrado en el pasado votaciones por unanimidad, qué mejor que elegir a los nuevos titulares o a la nueva titular del Ministerio Público con la mayoría de respaldo de todas las bancadas del Congreso Nacional. Yo creo que esa debe de ser la apuesta. Y bueno, yo me he caracterizado por ser una persona optimista, me gusta ver el vaso medio lleno. Sí. Y si usted analiza, Renato, realmente hay muchas ventajas en este proceso. Estamos eligiendo dentro de la lista de 5. Recuerdo que antes se cuestionaba que si íbamos a llegar realmente a respetar esa nómina. Esa nómina se está respetando y sobre eso se está teniendo el diálogo político. Y si usted mira las nóminas, no son nóminas alejadas. Y cuando usted individualmente pregunta a los diputados, pues realmente hay un reconocimiento de que debemos de apostarle a la independencia, a los méritos,
a los principios de equidad. Lo quiero felicitar por su programa, que lo vi de principio a fin, cuando tuvo a las mujeres acá que hacían énfasis sobre la importancia de respetar el principio de equidad de género. Entonces, creo que hay un ambiente, si bien pues no hemos logrado resolver esto, pues el diálogo es la salida y esperamos construir los acuerdos y consensos porque Honduras lo necesita. Casi un mes nos tardamos para la Corte. Sí. Ayer aquí Joaquín Mejía, el doctor experto en derechos humanos, decía, le hacía un llamado directo a Libre. ¿Por qué no admiten, no aceptan que Jenny Almendares sea la fiscal general y Marcio Cabañas, porque todos coinciden con Marcio Cabañas? Exactamente. Una moción nominativa lo lleva como fiscal general y la otra lo lleva como adjunto. Correcto. Entonces, hay coincidencias. Sí. A Jenny Almendares como fiscal general y a Marcio Cabañas como segunda. Aunque hay otros que creen que al final la gran sacrificada va a ser Jenny Almendares. Ojalá que no. Sí, sería mira, cometerlo. hay mucha gente que piensa así, que al final... Sería terrible, sería cometer los mismos errores que se cometió con la abogada Ana Pineda, que todavía los que pues, le damos seguimiento a los análisis parlamentarios sigue siendo desafortunadamente uno de esos malos resultados del proceso, que la mejor evaluada, que además era mujer, haya quedado excluido en el proceso de la Corte Suprema. Mira, les decía, ustedes dicen que apoyan a las mujeres, la presidenta que apoya a las mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que no apoyen a Jenny Almendares? Eso fue lo que les quiso decir Joaquín Mejía ahí. Y pongan a prueba a los nacionalistas, les dice, a ver si es cierto que apoyan a Jenny Almendares. Me pareció interesante la opinión. Por eso, yo quiero que la producción, primero me diga si ya tiene el BO con que iniciamos el estelar de anoche. Y segundo, ok, muchas gracias. Y segundo, me tenga la nota de Ulises Aguirre, que está en el primer segmento también, porque también le quiero hacer una consulta a Julio Navarro sobre esta temática. Muy bien, excelente, pero me toca antes presentar a don Germán Lobo. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Renato, un placer saludarlo. Volverlo a ver en frente a frente. Y estar aquí con ustedes compartiendo con la sociedad hondureña. Germán es consejero suplente del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Ahí estamos siempre acompañando al amigo Navarro. Es uno de los hombres que se sacrificó en las elecciones. Mire, en Honduras no se ha hecho el reconocimiento que debe hacer. Registro Nacional de las Personas documentó más de 5 millones en plena pandemia. Los concejales, Consejo Nacional Electoral, hicieron elecciones primarias y generales en plena pandemia. Bueno, y ahí nos enfermamos algunos. En el Consejo Nacional Electoral que era estrategia. Hubo cinco personas muertas. Muertas, sí. Producto de la enfermedad. Entonces, condiciones muy difíciles. Y esos compañeros sacaron adelante un proceso electoral aceptado por el 90% de la población hondureña y muy bien calificado por los observadores internacionales. Sí, sí. Entonces, yo creo que tenemos una experiencia positiva, Renato, que ¿cuál es lo que debemos hacer? Profundizar más. Sí, y nadie puede decir que el resultado de esas elecciones fue producto de manipulación. Nadie puede decir eso. Cuando nosotros llegamos al Consejo era el propósito, y yo una vez tuve la oportunidad de invitar a la abogada Moncada, de decirle, ayúdeme, que cuando salga yo de aquí, de este Consejo, quiero ir a la peatonal, ir a los Dolores a tomarme mi sopita y que nadie me vaya a apedrear. Y gracias a Dios y a la sociedad hondureña, que fue la responsable del proceso al final, porque acudió masivamente al ejercicio, salimos muy bien y la percepción de la comunidad internacional también fue muy buena. Germán, ese mensaje de la diplomática estadounidense... Hay que ponerle mucha atención. Lleva ahí... Mucha atención. Yo lo he interpretado que existe preocupación, tanto en la comunidad internacional como un sector de la sociedad hondureña, por los acontecimientos que se están dando en el país. Claro. Y eso es un preámbulo de lo que se podía prever para el 2025. Y aquí es un llamado de atención para todos los hondureños, porque en sí, los órganos electorales, los que nos toca administrar el proceso, tenemos un mandato constitucional y no nos podemos salir de ahí. Pero la otra parte depende
de todas las fuerzas políticas del país. Germán, nos va a estallar una crisis si no somos capaces, en lo que resta para las elecciones, de crear las condiciones. Y aquí tenemos que jugarnos todos, hacernos conciencia, y a esa polarización social tenemos que ver cómo la vamos evitando. Que cualquier decisión en el Congreso Nacional en este momento genera crisis en el país. ¿Qué va a pasar ya cuando se estén disputando la presidencia de la República, las diputaciones y las municipalidades? ¿Qué va a suceder si no llegamos con las reglas claras? Renato, el otro año, en septiembre, toca también los relevos dentro del Consejo Nacional Electoral, que también debemos de prepararnos para ese momento, porque todas las fuerzas políticas van a querer tener participación dentro del Consejo Nacional Electoral. Mira lo que ha sucedido ahorita con la Fiscalía, y eso puede ser un preámbulo de cómo, para los organismos electorales, cómo se van a ir conformando también. Pero desde hace tiempo nos estamos rotando esos el cambio de autoridades. Ah, bueno, pero ¿por qué debería desatar crisis Porque esa es una elección que la hace el Congreso y ver cómo pone sus piezas dentro de los organismos electorales, las fuerzas políticas. Pero ya uno sabe qué partido va a tener la presidencia del CNE. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo se rota la presidencia? Bueno, ahorita se rota la presidencia con este actual consejo, pero estamos hablando del próximo consejo. Los nuevos miembros. El próximo año nosotros nos vamos y vienen otras autoridades. Entonces hay que ver cómo se mueve dentro del Congreso Nacional también. A menos que los mantengan a ustedes ahí. Bueno, ya anda ahí el debate. Ayer me dice, ¿sabe quién va a ser el próximo miembro del Partido Nacional en el CNM? Toño Rivera, me dice. Toño Rivera, les digo. Y Toño no tiene tantos años de estar de diputado y es que ahora ya no aspira a otra diputación, les digo. Para ahí va. Luego me sale otro, no es cierto eso, me dice. Es Fernando Anduray, me dice. Yo creo que ahí hay que tener cuidado y mandar gente con mucha sensatez, no gente que genere controversia, sino que llegue a ser equipo. Renato, nosotros más que personas necesitamos instituciones. Institución. Claro, así es. Y cuando alguien vaca, o sea, no se sienta pues. Porque hay una línea clara, una misión, una visión de las instituciones como tal, ¿va? Y que los que vacan dejen realmente todo lo que hay en el cronograma establecido para poderlo desarrollar en tiempo. Porque yo creo que, mire, vivir en la sospecha permanente no le sirve al país. Yo creo que nosotros necesitamos creernos un poco nosotros mismos que podemos hacer las cosas, ¿va? Y un poco lo que decía usted, Renato, que las diferencias, Renato, no se conviertan en conflicto, hombre. Sí. Sean normales las diferencias. Renato, y fíjese que esto no es nuevo solo de nosotros. Hoy estaba viendo en televisión española el Supremo, que lo estaban inaugurando el año del Supremo, del Poder Judicial en España. Tiene 5 años de no tener presidente ni vicepresidente, porque no hay acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Porque hoy, Renato, también uno debe traer otra variable. Mire, los hondureños del 80 para acá y más del 90 para acá, hemos tenido una enorme capacidad de acuerdos en el escenario del bipartidismo. O sea, los políticos no se prepararon para ver una tercera fuerza que fuera transversal a los partidos como tal, ¿va? Entonces hoy hay que negociar ya no solo los dos partidos, sino hay que negociar con las otras fuerzas que tienen peso en el Congreso, en el Congreso Nacional. Y para eso pareciera que todavía no hemos identificado el mecanismo de buscar acuerdo. La diferencia de España es que allá no rompen con la democracia. No rompen. Y las soluciones son en el marco democrático, en función de lo que dicen sus leyes. Ahí están en un debate enorme porque los populares no tienen suficientes votos en el Parlamento Les para faltan que sea 4. investido Alberto Núñez Feijó. Aunque el rey le dijo, bueno, haga gobierno usted, pues, ahí anda buscando votos, no los va a encontrar. Entonces después le van a decir a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ¿y Pedro Sánchez qué está haciendo para lograr los votos que necesita?
está negociando la amnistía de los liderazgos independentistas de Cataluña. Sí. Y ahí están hasta los mismos dirigentes socialistas del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, Alfonso Guerra, un Nicolás Redondo, pero son históricos de los socialistas españoles. Y este último dijo, yo me salgo de este partido y tiene añales de ser socialista. Si este Pedro Sánchez, por querer seguir en la presidencia del gobierno, negocia la amnistía para los independentistas catalanes, dice. Pero no rompen con la democracia, ya no hay golpe de Estado. Y el peligro aquí es ese. Ese es el peligro de este país. Entonces, bueno, ojalá, ¿verdad? Ojalá. No me he perdido con el tema que venimos. No me he perdido. ¿Hay un mensaje ahí bien clarito de la señora Adobo? Mire, ¿o no lo hay? hay un mensaje clarito y a mí me parece positivo, Renan. Sí, claro. ¿Sabe por qué? Después de todo lo que nos pasó en Honduras, donde muchas veces la mirada norteamericana estuvo para otro lado, a mí me parece bien que hoy en día el representante de Estados Unidos esté viendo que el desarrollo de la institucionalidad democrática en Honduras es muy importante y que hay que vigilarla como tal, no solo la custodia de adentro que debemos de tener como debe ser, sino de la cooperación internacional, de los norteamericanos que siempre han estado atentos a estos procesos como tal. Entonces, yo en ese sentido lo veo muy positivo. Nosotros como Consejo Nacional Electoral nos hemos reunido en un año 2 veces con la embajadora de Estados Unidos y hemos escuchado no tanto sus preocupaciones, mire, sino su disposición a colaborar con el Consejo Nacional Electoral para realizar procesos electorales transparentes. Nosotros tenemos la obligación de que el último proceso electoral que obtuvo la gran credibilidad y, como decía, por la enorme participación de los hondureños en estas elecciones, es realmente profundizar todas aquellas variables positivas que se dieron y irle digo, desbrozando, destruyendo todas las cosas no positivas que se han dado. Por ejemplo, Renato, mire, a este momento San Antonio de Flores no tiene alcalde. Porque como judicializamos la política. Pero por lo menos ya hubo fallo, ¿verdad? Ya hubo Ahora fallo eso se va a de la resolver sala en el Pleno. constitucional. Esperamos que pase a otro lado. Sí. Nosotros, Renato, tenemos 1.350 urnas, maletas electorales, reservadas de Choluteca porque están impugnadas. Ya pasó todo eso y hay que guardar eso en una bodega. Tenemos más de 700 urnas de las elecciones primarias de los liberales que están impugnadas. Y mire, pasaron las primarias, llegaron las generales y ya va a haber convocatorias a las nuevas. Y ahí siguen en la fiscalía algunos y otros en los tribunales, todo eso. Entonces, deberíamos nosotros tener otra actitud, o sea, que sean los ciudadanos los que definan quién es y quién no pudo ser en una oportunidad y no ir todas las veces a la judicialización de la política. Pues entonces lo que queremos es evitar esa crisis. Y la embajadora estadounidense es lo que hace con este mensaje. ¿Es injerencista este mensaje, Julio? No, yo no lo veo injerencista. Recuerde que hoy el problema de la democracia es una cultura global, en que todos los países deben de comprometerse a colaborar. Y esta es una broma, canciller. Es que si le pregunto al canciller, ¿el canciller es injerencista este mensaje? Claro que es injerencista. Es una broma, canciller. Son de esas bromas mías, pero al final a mí me dan risa, pero mucha gente no le dan risa, sino que coraje. Que me lo dice y me lo repite mi hija. Y que depende no con el ojo que lo vea. Los chistes, dice. Fíjate que solo vos te reís. No mirás la gente cómo pone la cara cuando vos contás chistes, dice. Es un chiste, canciller, de los chistes mal contados míos. Bueno, aquí Julio Navarro dice que no es injerencista. Pongamos el mensaje de nuevo. El mensaje de la embajadora. Garantizar que sean libres, justas, transparentes y pacíficas es primordial.
Lo que queremos nosotros, porque ya nos cansamos de tanta crisis. Todo lo convertimos en crisis. Toda decisión política en el Congreso ahora se convierte en crisis. Ya sabemos lo que pasa con las elecciones. Si no vamos con las reglas claras a ese proceso electoral, nadie va a querer aceptar la derrota. Otra crisis del país. Ahora, los Renato, inversionistas se ausentan. Miren, y la Unión Europea, la comunidad internacional ha sido benevolente con Honduras. Yo recuerdo cuántas veces ha venido gente del Parlamento Europeo a interesarse si hemos hecho las reformas que prometimos, si hemos hecho esto, lo otro, para garantizar lo mismo que nos está diciendo la diplomática estadounidense. De acuerdo. Vienen, ellos pagan sus pasajes, pagan su estadía, preocupados por la democracia de Honduras. Yo creo que se han aburrido, que ya en el último año no he visto que han venido, pero están viniendo cada año a monitorear si habíamos hecho las reformas. Ahora, quien toma la batuta de esto es la embajadora estadounidense, claro, que ya presiente que si no hacemos esto, Fátima, sí, se nos va a armar otro molote en el 2025. De acuerdo. Yo, para empezar, creo que todo lo que ella está diciendo es cierto. Inicia su tweet diciendo que el proceso y preparación de las elecciones para el 2025 inició justo después de las elecciones. Aquí, pues, los concejales nos podrán decir que realmente el calendario electoral realmente tiene actividades para preparar un proceso durante básicamente todo su mandato. Entonces, para poder llegar al 2025 listos y preparados, realmente durante estos años previos se tuvieron que haber realizado diferentes actividades, tanto dentro de las autoridades electorales, refiero al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, como también fuera del Congreso, y en este caso creo que es importante resaltar que el Congreso Nacional es un actor clave y yo creo que es quien realmente está en deuda con la democracia hondureña para poder avanzar en las reformas electorales. Este mensaje que postea la embajadora lo hace al lado de la abogada Miriam Barahona. La abogada Miriam Barahona es magistrada del Tribunal de Justicia Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral pues bien tiene dos requerimientos urgentes. Primero, están solicitando, incluso desde antes de este nuevo Congreso, que se les apruebe la norma que necesitan. Se necesita aprobar, y aquí lo han venido reiteradas ocasiones, para que ellos puedan operar. Muchas de las resoluciones realmente ellos han venido aplicando de forma supletoria otra normativa, pero ellos no tienen su propia norma procedimental que pueda garantizar conforme al principio de legalidad, es decir, que ellos van a seguir un procedimiento que la ley establece, que nos hace a todos y todas igual ante la ley. Y ellos vienen pidiéndolo desde que estaba la abogada Gaudí Bustillo, que ahora es magistrada del proceso pasado, Fátima. Y el abogado Ernesto, que en paz descanse, que acaba de fallecer. Y ese es el segundo requerimiento urgente, y es que debemos de nombrar esas vacantes que han quedado dentro del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, yo percibo que para poder tener elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas, usted lo decía al principio del programa, deben existir reglas claras. Y lo que yo percibo, lo perciben las diferentes organizaciones. Yo sigo mucho a esta Red H que le da seguimiento a la actividad democrática del país. Y bueno, también a las diferentes, hoy pues lo hizo la embajadora de Estados Unidos, pero lo han hecho en otro momento, también otras instancias del G16, embajadas, en la Unión Europea. La preocupación creo que es la falta de seriedad que están viendo por parte del Congreso Nacional en querer avanzar en las reformas electorales que el país necesita y requiere. Para mí es injustificable que una ley, por ejemplo, como la ley que está planteando procesal electoral para el Tribunal de Justicia, que lleva creo casi 4 años, ya vamos a cumplir, que se ha socializado, no se les ha aprobado. Y ya casi estamos en la mitad del gobierno de Xiomara Castro, a menos de 2 años de entrar a procesos electorales. Imagínate que no han aprobado esa ley para el Tribunal de Justicia Electoral. Y que son cosas que, como bien señalaba el abogado Lobo, que no son temas controversiales. No. O sea, este es un tema a donde nosotros
que yo tuve la oportunidad de participar en diferentes reuniones, se encontraban los 3 magistrados con los suplentes pidiendo apoyo, que por favor les apoyaran con esta ley. O sea, son temas que no son controversiales, pero no hemos visto esos pasos que realmente van a garantizar que sean justas. ¿Dónde va una disputa electoral? Va al Tribunal de Justicia. Para eso se crea justamente. Entonces, yo creo que este es un llamado y de forma respetuosa, que como lo han hecho otras instancias, para que desde el Congreso Nacional podamos avanzar en la agenda de reformas electorales, porque se percibe, y esa es mi opinión, se percibe en diferentes espacios que no hemos tenido un proceso de reforma electoral serio en este periodo. Y ojo, creo que también, y aquí me podrá decir don Julio de Navarro y el abogado Lobo, tampoco queremos que se cometan los errores del pasado. Yo recuerdo que las reformas electorales en el gobierno pasado se hicieron un día antes del llamamiento a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo puede una institución que ha estado trabajando en sus planificaciones montar un proceso electoral serio? Y es una crítica al gobierno pasado, al Congreso pasado, si la reforma electoral se hizo un día antes. Pero ojo, usted bien decía, vamos a año y medio, ya nosotros tampoco queremos de que estas reformas, que hay unas que obviamente son polémicas, que generan división, no se trabajen desde ahorita. Si nosotros queremos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, Renato, y con eso cierro mi participación. La Comisión de Asuntos Electorales el año pasado, de hecho yo acompañé en algunas de las giras, anduvieron por todo el país socializando. Inicialmente eran 2 reformas, eran mesas, era la segunda vuelta y separar las elecciones. Al final se quedaron únicamente promoviendo la reforma electoral de segunda vuelta y desde las mesas recogieron otras reformas. Pero solo hablemos de la segunda vuelta. La segunda vuelta es una reforma constitucional que requiere de 2 legislaturas. Sí. Si nosotros queremos que realmente la segunda vuelta se implemente en el país, tiene que pasar en esta legislatura. ¿Cuándo convocan a elecciones, a primarias, Germán? El 8 de septiembre del próximo año. Yo le mandé a Carlos un cronograma ahí. El 8 de septiembre del próximo año es la convocatoria Estamos a primaria. A menos de un año. Estamos a un año. Sí, hoy es 8, hombre, sí, 369 días. Hoy es 7. Hoy es 7. Si estamos a un año. Sí. Imagínate de convocar a elecciones primarias. Esto es preocupante porque imagínense que el proceso electoral, el ciclo electoral, lo comprende después de las elecciones. Sí. Y el ciclo electoral anterior tuvimos 2 tipos de reglas. Fuimos a las primarias con unas reglas y fuimos a las generales. 2 días creo antes de la convocatoria aprobaron la ley. Calientita, tuvimos que la traer a la Gaceta. Y sobre el problema que tiene el Tribunal de Justicia Electoral, que han habido como 3 anteproyectos. Cuando era diputado Denis presentó el primer proyecto. Se discutió cuando estaba discutiendo la ley electoral y nunca pudieron aprobarlo. Y es una deuda que existe. Y el Tribunal de Justicia Electoral no solo funciona para las elecciones, sino todos aquellos trámites que se llevan en el Consejo Nacional Electoral y que sus resoluciones no son favorables al peticionario, tienen que ir al Tribunal de Justicia Electoral. Y es más, ahorita está prácticamente acéfalo. Le faltan 2 magistrados, que cualquier cosa que llegue ahí... Y no se resuelve. No se resuelve, duerme el sueño de los justos. Entonces tenemos un problema y creo que aquí es un llamado a la clase política representada en el Congreso que haga un poquito de conciencia ciudadana, de país, que hay que tomar estos temas con seriedad. Antes de ir a la convocatoria a primaria debía de haber reglas claras. O nos vamos con aquella o van a haber reformas. Renato, hoy tenemos la ventaja que conforme esta ley fue que hicieron las elecciones. Y los resultados fueron realmente positivos.
En las elecciones pasadas, como decía Flavio, un día antes de la convocatoria se emitieron la ley. Pero la experiencia que se llevó en este proceso electoral, algunos plantean que se pueden hacer reformas. ¿Sí? Y la más solicitada por grupos de organizaciones es que debe haber segunda vuelta. Y la segunda vuelta tiene razón porque hoy ya no hay bipartidismo. Sí. Ya solo hay 3 países en América Latina, México, Paraguay y nosotros que no tenemos segunda vuelta. Todos tienen, pero para eso se necesitan acuerdos. Porque, Renato, en una segunda vuelta hay que hacer las elecciones 45 días como máximo, después de la elección general. Y nosotros tenemos procesos electorales de 6 meses, imagina. Los españoles en 58 días hicieron nuevas elecciones. O sea, muy largo el proceso de convocatoria nuestro para que hayan elecciones. Eso hace que los procesos sean muy costosos. Entonces, al haber segunda vuelta, tiene que haber una reforma constitucional. Y una segunda vuelta es compleja. Se imagina el que ocupa el primer lugar en la elección general. Y entonces la controversia se da a veces el segundo y el tercero. Yo recuerdo, mire, que una vez escuché en Ecuador que está dando lectura el señor presidente del Consejo de quién ocupa el primer lugar en la elección general, dice. Y el segundo lugar, dice, todavía hay un empate técnico. Bueno. O sea, no se atrevió a decir quién era el segundo lugar. No nos vayamos tan largo, era Julio. demasiado cerca. No nos vayamos tan largo, si no mira Guatemala esa disputa por el segundo lugar para ir al balotaje. Exacto. Entonces, mire, todo eso tenemos que tener una ley muy precisa y una institucionalidad fuerte que no vaya a sucumbir ante presiones de ese tipo. Cuando sean cerradas. Por eso nosotros necesitamos ser cuidadosos en eso. El otro elemento que hoy aparece, Renato, que no aparecía antes, era, mire, antes la disputa era entre un partido y otro. Hoy la disputa, mire, entre partidos es a nivel presidencial o a nivel de alcaldes, pero a nivel de diputados la gran disputa es al interior de cada partido, por la forma en que se eligen. Entonces, mire, la mayoría de los reclamos que llegan al Consejo Nacional Electoral y que pasan a otras instancias es de diputados de un partido contra diputados del mismo partido. O sea, porque cuando ven que alguien va por el 7º que va a salir en Francisco Morazán y hay otro del mismo partido que está a 8 marcas para salir, ahí está la fuerza. Y para eso no tenemos cultura, porque venimos de una lucha bipartidista. Honduras, hoy es 7 de septiembre. En un año y menos de un día, el presidente o la presidenta en ese momento del Consejo Electoral, en un año, un día, va a estar convocando a elecciones primarias. Solo resta un año y menos de 24 horas. Claro. Y estamos preparados. Y esas reformas que venimos reclamando desde hace tiempo, y este Congreso enmarañado, que todo lo que ahí se decide lo convierte en crisis. A mí me gustaría francamente que nos abriéramos y en el próximo segmento, unos 10 minutos, demos la opinión de la élite política de este país. ¿Por qué somos así? ¿O es que hay gente que de la anarquía, de la confusión, ha hecho su forma de vida y su modus vivendi? Porque yo no entiendo que tropecemos con la misma piedra varias veces, no lo entiendo. Y que el pueblo tolere y admita ese comportamiento de la élite política del país a un año y menos de 24 horas para convocar a primarias y todavía no sabemos con claridad las reglas que van a primar en ese proceso. Julio decía, aquí tenemos esta ley, dice Julio, pero sabemos que le hacen falta algunas cosas para que haya más claridad y no convirtamos un proceso electoral que debe ser cívico en una molotera que estamos 6 meses que parece que aquí nos vamos a una guerra civil, alejando a todo aquel que quiere invertir, que es la gran desgracia de Honduras. Entonces,
Hoy le vamos a hacer un reclamo fuerte a esta clase política. Hoy le vamos a hacer un reclamo fuerte. Y qué bien que la gringuita Dogu nos da este mensaje y que aparezca en pantalla una vez más. Es un mensaje, como lo quiera tomar, directo y subliminal, con un valor agregado subliminal enorme. Garantizar que sean libres, justas, transparentes y políticas. Y miren, libre va a ser hasta lo imposible por quedarse 4 años más en el poder. Los cachos y el resto de la oposición van a hacer lo imposible por derribar, por evitar el triunfo de Libre. Si es que así somos, esa es la democracia que practicamos en Honduras. Blanco, negro. Entonces, al menos que las reglas estén claras y que nadie vaya a alegar que le hicieron fraude en ese proceso. Es lo que queremos. Así que, después de la pausa, a mí me gustaría, Fátima, que tú sos política, ¿verdad? Pero te diferencias del resto de políticos mañosos y coyunturales, que me definieras el perfil político para que otra vez no tropecemos con la misma piedra. ¿Qué te parece? Me encantaría. Okay. Y además, Germán ya se va a ir del Consejo Electoral. Sí, ya. ¿Qué más da hacer una crítica fuerte, contundente? Siempre hemos tratado de ser ponderados y llamar a la clase política, porque yo creo que aquí lo que cabe es que somos los responsables de generarle paz a la sociedad. Esa escrispación ya no la podemos seguir viviendo. Bueno, antes de la pausa y volver con Julio Navarro, con Germán Lobo y Fátima Mena, Lucecita Madrid nos reitera la pregunta de esta mañana para ir a los consejos comerciales y luego leer los mensajes que nos están llegando. Lucecita. Claro que sí, muy buenos días. En pantalla el tema del día. Antes que estalle otra crisis electoral, Washington y el resto de la comunidad internacional nos recuerdan las reformas electorales que le hacen falta a nuestra democracia. Recuerde, puede compartir su opinión a través de WhatsApp 9773-6065. ¿Sí? Ya has ejercido el voto. ¿Cuántas veces has ejercido el voto? 2 veces. 2 veces. Sí. ¿Te sentís satisfecha, Luz? No. Francamente, dame tu opinión. Tú sos joven. Ya, Luz no tiene ni los 28 años, creo que tiene. Sí, 28 años. 28 años. Dame tu opinión, Luz. No, la verdad es que con todos los problemas que hay en el país, por supuesto, creo que la mayoría de los jóvenes no estamos contentos, por supuesto. Hay un gran desorden actualmente. ¿Alguna vez pensaste irte de Honduras? Sí, cuando egresé de la secundaria. De hecho, cuando egresé de la secundaria, muchos de mis compañeros se fueron a Estados Unidos. De hecho, muchos están todavía en Estados Unidos. Entonces, sí, cuando uno crece en un entorno donde varias personas migran, sí llega la idea de emigrar también, por ver la prosperidad rápida de una persona que se va del país a una que se queda trabajando dentro. Y tú le apostaste a venirte a Tegucigalpa y trabajar en Televicentro. Has logrado esa meta. Claro. Y tienes propósitos. Aquí hay espacio para triunfar. Pero no descartas que si esta vez no logras tus objetivos, pinta llantas. No. Porque te encuentras bien. Claro, Te sí. encuentras bien. Pero no todos logran lo que tú has logrado hasta el momento. Claro, no todos tienen esa oportunidad. Siempre hay que opinar y ver lo que hay en el país, no desde nuestra comodidad. Sí, ni claro. dentro de nuestras oportunidades, porque no todas las personas han tenido la oportunidad de estudiar, han tenido la oportunidad de egresar de una universidad. Entonces, no se puede opinar como si yo estoy bien, los demás están bien. Hay que ser realistas del entorno en el que vivimos. Qué expresión esa. Qué expresión esa de que no podemos analizar al país desde nuestra comodidad. Dentro de unos años no vaya a hacer su relevo. Puede ser. Si yo ya tengo el relevo aquí en Televicentro, lo que pasa es que el relevo que tengo ya tiene mi edad también. Va a estar poquito. Vamos a la pausa y luego regresamos. El tráfico es presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El reporte del tráfico vehicular patrocinado por Tiendas Carrión en la capital lo describimos desde el Boulevard John F. Kennedy, específicamente de la rotonda ubicada
en la entrada al sector de Las Palmas, que también conduce a la residencial Honduras y que también conecta con el anillo periférico. Y para que nuestros televidentes conductores sepan moverse o tomar decisiones, les mostramos con imágenes completamente en directo que el tráfico está empezando a ser fluido, sobre todo en el carril que de la colonia Kennedy conduce hacia el sector de residencial Honduras. No así el carril que va hacia el centro de la capital, que está un poco más pesadito. Sin embargo, con el paso de los minutos observamos que este tráfico vehicular está fluyendo cada vez más. Así que si usted viene por cualquiera de las direcciones del anillo periférico y quiere ir hacia el centro de la capital, esta es una buena opción. El Boulevard John F. Kennedy comienza a ser ya fluido a medida van transcurriendo los minutos. Las imágenes completamente en directo desde la rotonda, repito, que conecta al sector de Las Palmas. Rotonda que está ayudando pues a que el tráfico vehicular sea fluido a medida pasan los minutos. Repito, el carril que de la colonia Kennedy va hacia el anillo periférico más fluido que el otro que va hacia el centro de la capital. Sin embargo, a medida que transcurren los minutos, fluye un poco más gracias pues al beneficio que da la rotonda ubicada en el sector de Las Palmas. Este es el tráfico vehicular de la ciudad capital, patrocinado por Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Gobierno analizará reducir el impuesto sobre venta al 12% solo si se aprueba reforma tributaria. Es el titular que destaca a esta hora tunota.com. Les tengo un mensajito para más adelante relacionado con tunota.com. Después de que termine esta sección, les voy a dar un elemento informativo muy importante que les va a llamar la atención. Entonces, este es el principal titular de Tu Nota. Gobierno analizará reducir el ICB, el impuesto sobre venta, al 12%, solo si se aprueba la reforma tributaria. Sí. Honduras, país con más violencia en Centroamérica, según el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer se amarró una vez más los pantalones Migdonia y estas. Se los amarró. Que las cosas deben ser como son, no hay que andar maquillando nada. Porque si uno maquilla, entonces no toma las decisiones correctas. Cuando uno habla con la verdad y dice los datos reales, entonces obliga a las instituciones y a los funcionarios a echar el resto para corregir esos problemas. Xiomara Castro estará el 23 de septiembre en la frontera
2021 eran un escenario más pacífico. Ya este escenario que se viene en 2025 es otro por los bombos de guerra que se escuchan, va a ser serio y no pacífico. Laura Dogu necesita controlar cuando habla de nuestro país y necesita aprender a respetar. Le recordamos que el gobierno de la mandataria Castro ha sido el más legítimo en la historia de Honduras. El pueblo eligió democráticamente. Es que nadie pone en cuestión eso, ¿verdad? Nadie lo está poniendo en cuestión eso, sí. Los diputados del PCH, Liberales, PAC y DC no se dan cuenta que apoyando la postura del Partido Nacional quedan muy mal ante los electores. Igual si se pliegan a Libre, si son tan éticos, ¿por qué no se apegan a los resultados y se empeñan en promover a Jenny Almendares y a Mario Morazán? Allá Libres y Cachos, si se suman al carro o deciden hacer migas entre compinches, se imponen a la sociedad sus caprichos e intereses. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales, @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, aquí les pido que dinamicemos. Solo va a ser un segmento de 10 minutos, pero picadito. Germán decía algo muy importante, Fátima y Julio. Decía Germán, Renato, si logramos componer, recomponer, volver transparente y democrático eso de la integración de las mesas electorales. Ese puntito es clave, decía Germán Lobo, para que no hayan esas elecciones estilo Honduras confusas y donde todo el mundo habla de mañosada y de manipulación. Germán. Renato, la idea es que cuando hay crisis electoral, a quien señalan siempre es al órgano electoral. Y el órgano electoral solo es el ente que administra y el que pone los recursos, pero en sí, el día de las elecciones quien administra el proceso son los partidos políticos, porque ellos son los que tienen la representación en la mesa. El Consejo Electoral no cuenta votos ni marcas, solo computa actas, y las actas son llenadas en las mesas. Por eso la idea es que hay que quitarle las mesas a los partidos políticos y hay que llevarla a la ciudadanía. Muchos hablan de mesas ciudadanas, nosotros llamamos mesas cívicas porque ciudadanos somos todos. Hablamos de mesas cívicas en el sentido que de una forma aleatoria o buscar el mecanismo donde la sociedad, el mismo votante, sea parte del proceso electoral y que ellos lo administren. Vaya, a mí me gusta un sistema que tiene Dominicana. Dominicana hace una convocatoria a todos los ciudadanos que quieren ser parte del proceso electoral en las mesas. Ellos los capacitan y ellos los certifican y además el día de las elecciones son funcionarios del órgano electoral. Le rinden cuenta al órgano electoral, no a los partidos políticos como hacemos actualmente en Honduras. Y eso nos evitaría un montón de problemas. ¿Tú apuestas por esa opción? Me gustaría, y yo le he planteado, una vez cuando estábamos haciendo, vino la OE a recabar algunos insumos, nosotros hicimos una propuesta de esa manera y le dimos los parámetros como se podía hacer, pero no se tomó en consideración. Sí, Fátima. Bueno, yo creo que primero lo que necesitamos es aprender a construir confianza porque no hay. Y ejercitar el poder de una verdadera forma democrática. Porque yo lo que miro es mucha falta de coherencia. O sea, lo que antes se criticaba y era malo, ahora cuando se está en el poder se repiten muchas veces estas malas prácticas porque no hay confianza. La gente está, desafortunadamente, la clase política está acostumbrada y ahora que hay un cambio de gobierno, después de 12 años podemos decir, que se aferran a como dé lugar, queriendo justificar que el fin justifica los medios y el fin último es mantener el poder para un partido político. Por eso me gusta esa frase de Joaquín Mejía que dice, Renato dice, aquí lo que hay ahora, ¿sabe qué dice? Este es un tripartidismo con los vicios del bipartidismo, dice. Y justamente a esa parte quiero llegar. O sea, yo creo que nosotros tenemos, y creo que uno de los grandes problemas del proceso electoral es que se concibe no desde querer responder a la democracia, sino querer responder a los intereses de partido. Y nosotros en este momento creemos que la democracia en el país es una democracia multipartidaria. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la ley electoral, las mismas reformas y los pactos políticos que se han dado
es para que se pongan de acuerdo 3 partidos políticos. Y ahí le puedo decir, yo represento una fuerza que es el Partido Salvador de Honduras, que es un partido nuevo en el cual nosotros claramente somos discriminados. Pero le voy a decir algo, Renato, los partidos políticos en Honduras están en decadencia, todos los partidos políticos. La gente realmente no se identifica con un partido, la gente es independiente y va a votar por personas, por propuestas. Y si nosotros analizamos las tendencias, esto va en alza. Por lo tanto, no podemos tener una ley que responda a intereses de partido. Necesitamos que tenga una ley que responda a intereses de ciudadanos y ciudadanas que confíen en su proceso. Y para eso, pues yo creo que una buena práctica es no aferrarse al poder cometiendo los mismos errores del pasado. Por ejemplo, nosotros necesitamos apostarle a reformas electorales donde ya hay acuerdos. Segunda vuelta, la norma procesal electoral, nombrar las vacantes de las autoridades electorales, iniciar un proceso con claridad, con tiempo, de cómo vamos a elegir a las nuevas autoridades el próximo año. Del Consejo Nacional Electoral. Del Consejo Nacional Electoral, del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Políticas Limpias. Esas son las elecciones que vienen, que deben de haber reglas claras y debemos de tomar, yo presenté una ley que era Ley para la Selección y Elección de Altos Funcionarios, que básicamente establece un mecanismo transparente y elecciones basadas en méritos que faciliten el diálogo político. Le voy a dar una gran diferencia entre la elección del fiscal y la Corte antes de que no había una etapa de preselección, es decir, de una nómina que basado en criterios técnicos le llevaban al Congreso y le decían, bueno, sobre esto dialoguen. Creo que al final hemos visto que hemos recuperado mayor independencia a través de esta buena práctica. Pero luego vendrán temas que sí son más controversiales, como por ejemplo el caso de la ciudadanización de las mesas, mesas cívicas, dice aquí el abogado Lobo. En Honduras no se cuentan la gente no cuenta los votos que se depositaron, sino de quién tiene la capacidad de defender. Por eso es que hay tanto clientelismo político, que además eso viene a socavar las instituciones, porque para poder mantener esa estructura tienen que, pues desafortunadamente, generar clientelismo político que nada bueno. Entonces, generar confianza, creo que un paso, que es un debate, que yo estoy que el tripartidismo pues no le costaría soltar ese poder que tienen de tener sus representantes. Y si no se puede hacer un mecanismo de ciudadanización completa, pues realmente hay que ver, así como hicimos con el tema de participación de mujeres, que empezamos de forma gradual para garantizar llevar a un proceso de ciudadanización de las mismas. Otro tema que yo creo que es importante es el respeto al presupuesto de las autoridades y especialmente del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé si todavía, pero entiendo que eso fue una lucha que tuvieron los concejales en el proceso pasado, a donde la parte económica pasó a finanzas. Yo no sé si esa independencia debe devolver a las autoridades electorales, porque ellos tienen que tener la capacidad de disponer. Si eso fue malo ayer, en el pasado, sigue siendo malo hoy. Las autoridades electorales y el Consejo deben de manejar su propio presupuesto. Te pido un favor, no me lances toda la información de un solo. En orden de prioridades, para ti, ¿cuál es la agenda que debe seguir el Estado de Honduras en función de garantizar elecciones libres, limpias y transparentes en el 2025? Primero, segunda vuelta. Segunda vuelta electoral. Segundo, bueno, llenar las vacantes de las autoridades electorales y elegir a las nuevas basadas en mérito. 3, asegurarles el presupuesto que sea manejado de forma independiente. Miren, ¿por qué? 3, ciudadanización de las mesas. 4, crear con tiempo un mecanismo para el sistema de transmisión de la información. Ya el Consejo Nacional Electoral cuentan con los biométricos, los escáneres, la computadora. Ahora lo que tienen que tener es la capacidad de poder desarrollar un software propio para poder garantizar la transmisión de la información. Y creo que lo último es garantizar que la conectividad de todas las escuelas para que puedan
transmitir los datos en tiempo real. Y algo que no me puedo quedar es que yo creo que debemos de aprobar también la reforma para combatir la violencia política en las mujeres. Sé que el Consejo Nacional Electoral trabajó a través de la consejera Ana Paola Joló una propuesta y desde el Congreso. Yo creo que rápidamente le puedo resumir. ¿Y la integración de ustedes como PSH en los órganos electorales? Ahí yo lo hablé. La representación es justamente que exista una ley para la elección de las nuevas autoridades. Y eso va a pasar el próximo año y eso debe contemplarse un mecanismo que sea transparente y que sea basado en mérito, o si se sigue dando esta composición de visión de que los 3 partidos más votados, que así lo dice la ley, imagínense, claramente excluyendo a los otros que están legalmente inscritos, debe haber un diálogo para garantizar que el Partido Salvador de Honduras tenga una representación en las autoridades electorales y también para poder defender los votos en las mesas. He propuesto la respuesta a la pregunta que formulé en el segmento pasado sobre el perfil del político hondureño. ¿Por qué tropieza todo el tiempo con la misma piedra? Generándole problemas al país, creándole problemas al país. Ya en unos minutos tendrán esa respuesta. Pero antes, a mí me gustaría que Julio Navarro, un sociólogo con mucha experiencia política, con gran análisis político, que Germán Lobo, con toda la experiencia que tiene Germán y acumulada estos años en el Consejo Nacional Electoral, nos digan con compromiso de patria qué requiere el Estado de Honduras para garantizar desde la perspectiva de ellos elecciones transparentes, limpias y libres en el 2025, donde no tengamos otra crisis, donde el país no se paralice por otra crisis político-electoral, arrastrando a más miseria y a más pobreza a Honduras. Después de la pausa, yo les pido, por favor, que me lo digan como si este fuera el altar de la patria, este set de frente a frente. ¿Qué requerimos hacer? ¿Qué compromiso debe asumir el Congreso, la élite política, para no tener un torbellino en el 2025 y volver a aquellos escenarios que parecían que el país estaba inmerso ya en una guerra civil? Después de la pausa. Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir sus mensajes. Vanegas comparte: cuando Joe estaba en el gobierno se oponía a la segunda vuelta porque no le convenía, mientras Partido Libre pregonaba a los 4 vientos que aprobaban una segunda vuelta. Vamos a ver ahora cómo gobiernos se apoyan. Obvio no les conviene por el desastre de gobierno. Giselle Romero: la participación de Libre con Rixi Moncada a la cabeza es un proceso electoral transparente, es un ejemplo positivo que merece ser destacado. Marcus Troches: buen día, uno de los mejores procesos electorales más transparentes fue el de Libre, en el que participó la actual ministra Rixi Moncada. David Lanza pregunta a don Julio Navarro: en abril 2021 dijo que el aumento del presupuesto del CNE se debió, entre otras cosas, a que estaban planeando desarrollar un nuevo software para elecciones. ¿Es esto cierto? Cuidado con eso, transparencia, si no, en la contada se puede hacer fraude. Eliseth Cruz: es esencial destacar que las reformas electorales pueden ser impulsadas por fuerzas políticas nacionales en lugar de depender de injerencia extranjera. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Yo no sé por qué, pero... ¿Qué falta? Es que yo discrepo. Más bien deberíamos agradecer esa cooperación que viene de Europa, de la Unión Europea, cada rato con nuestros procesos, porque ellos no quieren que el país caiga en esos relajos. ¿Cuánto nos ha dado Europa? Ese DNI que tenemos es parte de esa cooperación. La cooperación es permanente. Totalmente. El PNUD siempre está colaborando con el Consejo Nacional Electoral, igual que AID a través de AIFE, siempre están... Bueno, el ejemplar que anda nuestro compañero Julio Navarro fue financiado por la cooperación internacional. Entonces, Estados Unidos, ¿cuánto apoya estos procesos electorales? Y todo para que haya transparencia, para que el país no se vea
arrastrado por los políticos arguyendo que perdieron porque hubo fraude. Entonces, cuando viene una funcionaria del cuerpo diplomático estadounidense y nos pone ese mensaje, ¿por qué le vamos a llamar injerencista? Si más bien deberíamos estar agradecidos porque se preocupan por nosotros. Y a esta altura, con 202 años de independencia, quiere decir que no maduramos, que todavía no maduramos. Porque vengan como papás, como mamás a decirnos, hagan esto, hagan lo otro. Nosotros les vamos a ayudar en esto. Eso quiere decir que aún con 202 años de independencia, no maduramos todavía. No maduramos todavía. Somos incapaces de demostrar en nuestras actitudes un compromiso con el país de forma independiente porque no hemos madurado. El mundo tiene que agarrarnos como niño para que no nos matemos entre nosotros. Sinceramente se los digo, ya con 60 años, ese es mi criterio, ese es mi criterio. Por eso cuando un funcionario internacional sugiere algo en Honduras, bienvenida la idea, digo yo, bienvenida. Y estarán aconsejándonos mientras no seamos capaces de manejarnos nosotros mismos con un poquito de civilidad. Julio, ¿qué necesitamos para no tener relajos en el 2025? Mire, ¿qué necesitamos? Culturalmente los hondureños, Renato, los hombres y las mujeres de Estado han escaseado. O sea, el compromiso que debemos de tener con el Estado, con la institucionalidad, a veces se ha vuelto difuso como compromiso de partidos o como compromiso de grupos. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos buscar reivindicar eso. Y el desarrollar institucionalidad para que las elecciones no sean un problema permanente. O sea, que todos los procesos electorales estemos cambiando y ajustando las leyes. Porque nos gusta hacer leyes casi de carácter reglamentario, no leyes normativas que debíamos servirnos para aplicarlas a todos los escenarios. Lo que planteaba Fátima, esos son realmente los puntos que debemos de discutir para poder elaborar otro nuevo instrumento a través de reformas que realmente tenga una duración, póngale de unos 25 años, que no nos cause sobresaltos. Lo que planteaba Fátima, que a este momento solo tengamos una persona en el Tribunal de Justicia Electoral, es una falta de responsabilidad del Congreso Nacional. Y hay que decirlo, es falta de responsabilidad de los partidos políticos ahí representados. Que no se haya electo los de política limpia, también. Entonces yo creo que no se haya, como dijo Fátima, elaborado la ley del procesal electoral, también va. Y entonces esos abogados que han estado dirigiendo el Tribunal de Justicia, más bien han hecho más de lo que se puede hacer para tratar de resolver los reclamos que hacen los ciudadanos que se han sentido afectados en el proceso electoral como tal. Tenemos que, la población quiere, y eso lo mismo lo dijo la mesa electoral del Congreso Nacional, la población dice que debe haber segunda vuelta. Porque no siempre, Renato, vamos a tener una elección como la anterior, que las diferencias fueron de 500,000 votos. Puede ser que hayan próximas elecciones muy ajustadas. Muy ajustadas. Y el país entonces sí requiere un gobernante que tenga la mayor cantidad de aprobación de la población hondureña. Julio, ¿te acuerdas una elección en El Salvador que la diferencia fue de 5,000 votos? Sí, 5,000 y no discutieron. Y entró a problemas como los... No. Nos vemos abocados nosotros, no entraron, ¿verdad? No discutieron. Miren, yo El Salvador, se los digo, El Salvador en muchos aspectos va muy adelante de nosotros. Va muy adelante de nosotros. De repente es porque tuvieron una guerra civil de 75,000, 100,000 muertos que les dejó la lección para madurar. Ya se imaginan una elección con una diferencia de 5,000 votos, ya sea libre arriba del Partido Nacional o Liberal o a la inversa. Perdemos el país. Perdemos el país. Perdemos el país. Sí, lo perdemos. Y el otro elemento que falta culturalmente, Renato, es capacidad competitiva de los aspirantes.
Lo que decía Lobo, los que se inscriben en una planilla no creen en el ciudadano que va a votar en ellos, sino que creen que en el Consejo Nacional Electoral ahí les van a resolver problemas. Usted recuerda el peregrinaje que hay al Infoc después de que hay elecciones. Aquella lista de gente esperando que le revisen la urna, porque se forjó otro tipo de esperanzas que no andaban con el imaginario del ciudadano como tal. Entonces, los partidos políticos, nosotros también como Consejo Nacional Electoral, debemos de capacitar al ciudadano que el que se somete a una elección tiene enormes probabilidades de ganar, pero también enormes probabilidades de perder, y que acepte los resultados como tal, que no acuda a otras instancias administrativas para que puedan darle una victoria o confirmarle una derrota. Para todo eso necesitamos, yo creo, ocupa diálogo político, o sea, ponerse de acuerdo. Yo he visto con preocupación, le digo así con todo respeto, mire, aquí siempre han habido dos bloques, Partido Nacional y Partido Liberal en el Congreso, ¿recuerda? Sí. Ahora que van a elegir el fiscal, vuelvo a ver dos bloques. Y ya no existen dos partidos fuertes en el Congreso. Yo esperé que iban a haber como 4 propuestas. Yo dije, PSH va a hacer su propia propuesta. PSH pero la hace pegada a otro. No, se sumaron los otros. La hace pegada a otro. Se sumaron los otros. La hace pegada a otro. Y entonces casi volvemos a los dos extremos. De uno lado y de otro lado. Entonces yo creo que habría que hacer ensayos de que un partido pequeño en número de votos esta vez puede entonces abrirse camino. Pero cuando le dicen, no, van asociados al otro, entonces van en contra del otro partido. La ciudadanía tiene esas lecturas, Renato. Y entonces yo creo que la expresión que hizo la ciudadanía en el Congreso Nacional es realmente plural. Y eso hay que aceptarlo. Hoy es de una forma, mañana va a ser de otra. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta hoy en día con la ciudadanía. Mire, ya no existen las lealtades partidarias en tanto tiempo. Uno lo puede ver en América del Sur. Recuerda, América del Sur estuvo los partidos progresistas. Después vinieron partidos de derecha. ¿Cómo va ahora otra vez? Con partidos progresistas. Esa es la dinámica del ciudadano. Pero yo te diría, ¿estás analizando eso que pasa en Argentina? Sí. Mira lo que está pasando en Chile. ¿Por qué en Argentina, Donato? Los partidos, dice, tienen el círculo ahí de partidario, ¿no? Y los partidos no se renovan al interior. Entonces el ciudadano busca por fuera. Milei lo buscaron por fuera, ¿no? ¿Quiénes fundamentalmente? Los jóvenes. Hoy el establishment de Argentina va a ver que se va a nuclear en contra de Milei, porque realmente es una amenaza al establishment que han establecido partidos, pero no los provoca a esos partidos a modificarse al interior. Julio, ¿tú crees que el PSH ya merece estar en los órganos electorales? Claro que merece, claro que merece. Y hay que aclarar algo, mire. La ley electoral dice que la Junta Receptora de Votos tiene 5 representantes. Antes había 1 de cada partido, ahora hay 5. Y dice que los primeros 3 presidentes, secretario y escrutador son fijos. ¿Y eso de dónde salen? Dice de los 3 partidos que obtuvieron mayor cantidad de votos en una elección primaria. O sea que si cualquier otro partido hace elección primaria y saca mayor cantidad de votos, puede sacar al Libre, puede sacar al Partido Nacional o puede sacar al Partido Liberal. Pero tiene que hacer primaria. Tiene que hacer primaria. Entonces, eso no está realmente cerrado. Ahora, la representación que hay en el Consejo Nacional Electoral, eso sí está cerrado porque aparece en la Constitución. Entonces, para que cambie, tiene que haber una reforma, modificación. Aunque la misma Constitución dice que serán los 3 mayoritarios. Entonces, hay que ganarse esa mayoría para poder estar ahí. Entonces, pero sí a nivel de la integración del Consejo necesita una ligera reforma. Y nosotros la estuvimos peleando, sí, Renato, porque son 5. Somos 5, 3 propietarios. Pero los suplentes no tienen opción a pertenecer a integrar el Pleno, con voz por lo menos.
que eso es justo y necesario. Porque, vaya, digamos, ¿en qué condiciones va a llegar el PCH al Consejo Nacional Electoral? Si ya los mayoritarios ya tienen su curul, ya tienen su postura, llega como suplente, ¿y qué? No tiene voz ni voto. Entonces, sí es necesario hacer esa reforma, y nosotros la planteamos porque miramos en aquel momento una necesidad también, y en el Congreso no le dieron eco. Que sea parte del Pleno, porque imagínense, vivimos experiencias que nos integraban y no conocíamos el tema. Y teníamos que estar empapados de toda la situación que se vive en la institucionalidad para poder participar en el momento que se nos llame. Germán, ¿tú coincides también con esas prioridades que enumera Fátima Mena y que avala Julio Navarro? Sí, es urgente la ley procesal electoral del Tribunal de Justicia Electoral, sí. Supremo Electoral. Es urgente. Bueno, ahorita está la elección de los muchachos de Política Limpia, sí, que tuvo que haberse hecho en mayo y ahorita siguen amparados en el artículo 80. Luego es necesario buscar esas reformas electorales porque hablábamos ahí del software. Nosotros estamos limitados a hacer un software para efecto de transmisión de resultados porque la ley nos manda a contratar y nos dice que 4 meses antes de las elecciones nosotros tenemos que haber contratado la empresa que va a hacer la transmisión de resultados. ¿Tienen que contratarla forzosamente? Sí, así dice la ley. Pero y eso es una reforma urgente. Pero podrían hacerlo. Pero, si ya tienen, ¿y eso ya sabe tiene. por qué es? Por las desconfianzas que existen. Ajá. Mire, hay organismos internacionales que nos han ofrecido softwares. O sea, nosotros, usted lo vamos a hacer, les vamos a pagar, pero eso hay desconfianza. Fíjese que hay desconfianza hasta en las computadoras. No, esa computadora la usaron en la elección pasada, debe estar cargada. Y peor, en este proceso, si vienen de China, vamos a tener problemas. Ese es un problema. ¿Serio? Si vienen de China, vamos a tener problemas. Ya vienen manipuladas para que gane libre, van a decir. Uno de los elementos que planteó Fátima. Usted miró las elecciones en Guatemala, que a las 8 de la noche. Sí. Todo resuelto. En El Salvador, en Honduras, fíjate que no podemos. Hay 1.495 centros electorales donde no hay conectividad. Nosotros ya nos reunimos con las 2 compañías que ofrecen servicio. Y ellos están de acuerdo. Dice que bueno que por primera vez vinieron temprano para buscar un mecanismo de cómo transmitir. ¿Qué significa en esos 1.495 centros electorales? Como 3.000 urnas. Son las famosas urnas que les da el nombre de rurales. Votos rurales. Que entran por goteo. No, mire, el gran desafío nuestro es que a las 11 de la noche, por más tarde, el hondureño sepa quién es el presidente, quiénes son sus alcaldes e incluso sus diputados, excepto Cortés y Francisco Morazán, que son muy grandes. Mire, ya no podemos. Guatemala, que tiene mayor ruralidad que Honduras, a las 8 estaba el resultado presidencial. Nosotros no podemos hacer eso. Recuerden, de aquí nos vamos, la Mariela Pena hemos ido a las 11. Sí. Bueno, hay que esperar. Y sigue el goteo. Y eso genera zozobra, genera dudas y deslegitima los procesos. Pero más allá de eso, que tenemos 1.000 y fracción de centros electorales que no los podemos cubrir por el sistema. El problema que tuvimos en estas elecciones, si ustedes se fijan, la ley nos manda 2 horas después de haber cerrado las urnas, dar el primer corte, obligatorio. ¿Y con cuánto lo hicimos? Con un 16%. Y ahí nos quedamos. Después fue entrando por goteo, como dice el amigo Navarro. El problema es, y que sufrimos ese problema, que andábamos comprando equipo y no nos llegaba. El mero día de las elecciones se anduvieron repartiendo equipos y al final no se conectaron. Algunos equipos no se conectaron. Entonces, aquí el reto es superar eso para estas próximas elecciones, porque tuvimos que hasta conseguir algunos equipos prestados en El Salvador y otros en Dominicana, porque también la pandemia nos jugó una vuelta que en el mercado no existían, no habían. El proveedor no nos podía satisfacer la necesidad que teníamos. Pero Germán, ya vamos a llegar a los primeros 2 años de este nuevo gobierno. ¿Y qué reformas hemos hecho? Ni una.
Ni una tan sola. Mira, hay que hacerla este año. Mira, falta un año, menos de 24 horas para hacer la convocatoria de las primarias. Y me disculpas, Fátima. No. Con ese estilo de congreso que preside Luis, discúlpame. Discúlpame, por favor, porque yo te tengo estima, te tengo mucho aprecio. Pero con ese estilo de congreso, con esa forma de legislar, no sé si va a estar Julio Navarro o no sé quién va a estar en ese momento convocando a primarias sin reformas electorales. Si cada decisión política que van a tomar ahí se enfrascan en el pleito, semanas perdidas viendo los problemas que tiene enfrente Honduras, los desafíos que tiene Honduras, la necesidad de más reformas electorales. ¿Qué podemos esperar de ese Congreso? Hay que despojarnos de ese cálculo político. Por favor. Y ahí vamos, yo creo que realmente se necesita mejorar la capacidad de diálogo político en el país. Y hay que desconcentrar también dentro del mismo Congreso Nacional las potestades que tiene sobre el presidente y el secretario del Congreso, que fue algo que criticamos fuertemente en el pasado. Yo creo que las comisiones deberían de tener mucho más claridad en su agenda, tener dinámicas de rendición de cuentas, porque el problema no es ausencia incluso de proyectos de ley, porque los proyectos de ley están ahí, se han presentado. Lo que pasa es que no se ha dinamizado realmente esta actividad. Pero las leyes no resuelven si no hay voluntad política. Yo creo que debemos de apostar especial y empezar por las cosas que estamos de acuerdo. Yo creo que hay temas fundamentales como segunda vuelta, como elegir las vacantes para las autoridades electorales, la normativa del Tribunal de Justicia, que podrían ser un excelente ejercicio para demostrar con resultados que sí hay capacidad de construir acuerdos y consensos y que permita además dialogar sobre aquellos aspectos a donde hay disensos. Yo ayer, para prepararme para el programa, porque Carlos me dijo, ¿verdad?, sobre el tema, recuperé un documento del 2013, que es el Acuerdo de Garantías Mínimas. Sí, yo me acuerdo. Recuerda sí, que claro, se tuvo que suscribir en agosto para poder celebrar las elecciones del 2013, porque había y el compromiso, lo leí, Renato. ¿Lo trajiste? Ese no lo puedo imprimir, pero decía que había un compromiso de todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso, que en la primera legislatura, es decir, en el 2014, se iban a dar esas reformas. Estamos hablando de 2013, Renato, hace 10 años. Y yo quiero decir con dolor, realmente los avances no han sido significativos. Se logró el éxito en el proceso electoral pasado, primero porque la ciudadanía salió a votar. Yo creo que la invitación es a la ciudadanía que no deje de participar en los procesos electorales. Hoy Honduras estuviera en otras condiciones, probablemente uno decía que ese país iba a agarrar fuego si no hubiéramos tenido un proceso verdaderamente democrático a donde el actor principal, donde la clave del éxito fue que la gente salió a votar. Y también hay que reconocer que las autoridades electorales estuvieron a la altura con las limitadas reglas que tenían. En los minutos que nos
es para estas cúpulas de los partidos Renato, liberal y nacional también, y de libre. Ahora, Renato, tienen que poner un poquito de su en parte. Honduras, la oposición hasta el momento yo la he visto fundamentalmente bloqueadora. O sea, no, es una oposición que... Ese es el mensaje, que claro. busca convocatoria, sino bloqueo, reactiva, pues. Pero mira. Usted ve, por ejemplo, la mayoría de los programas que hay en Honduras son reactivos. Porque raras veces tenemos políticos que propongan qué vamos a hacer, en qué busco apoyo. No, en el Congreso Nacional, yo hasta los diputados los he visto más bloqueadores sobre lo que se debe hacer. Julio, pero también lleguemos a esta conclusión. Si mira esas mecánicas de insurrección del Partido Nacional, ¿a quién se las aprendió? Sí, claro. ¿A quién se las aprendió, Fátima? A Libre. A Libre. Claro. A Libre se las aprendió. El problema, siempre va a haber oposición, pero ¿quién es el que tiene la mayor obligación de buscarle el diálogo? Correcto. El que está administrando. Tiene que buscar un consenso para que le vaya saliendo bien. Pero si yo también llego y solo me encierro. Y Renato, yo creo que realmente yo creo que sí se han apoyado, realmente no ha sido un bloqueo de oposición. Por ejemplo, el presupuesto. El año pasado, cuando el gobierno llevó las modificaciones, la ministra Moncada, se le dio un voto de confianza. Entonces, eso no es bloqueo. Se hizo los cuestionamientos, las observaciones, pero eso no fue bloqueo. En materia anticorrupción hemos logrado sacar derogaciones importantes. Entonces, lo que yo creo que es que hay que entender, uno, que hay una democracia multipartidaria en el Congreso. Y así como el pueblo hondureño eligió a la mandataria, a la presidenta Xiomara Castro, la representación legítima, multipartidaria del Congreso, también es una elección del pueblo. Correcto. Y yo creo que ha habido un error por parte de Libre a querer atribuirse que porque ganaron el Poder Ejecutivo, también están o tienen derecho a las decisiones del Legislativo, tienen derecho a poner el fiscal general, a la Corte. Yo creo que, y lo he escuchado de algunos diputados de Libre, y eso no es correcto. Eso es cultura democrática, Fátima. A todos les hace falta cultura democrática. No es que a mí me sobre, pero cuando vemos desde este sector el comportamiento de los políticos, les hace falta cultura democrática. Honduras, envíenles mensajes a los diputados, a sus cúpulas políticas. Miren, hoy estuvimos viendo el programa de Canal 5 Frente a Frente, ahí estuvieron Julio Navarro, Germán Lobo, Fátima Mena, ese programa que modera Renato. Y tienen razón. Tantas cosas que le falta hacer al Congreso para darnos certidumbre como Estado y sobre todo en materia electoral. Y ustedes perdiendo el tiempo en esas moloteras por falta de consenso y diálogo. Envíenle esos mensajes. Nutran ese teléfono de Redondo. Redondo no deja de tener razón Renato cuando dice que vos sos mejor político y ciudadano en oposición que cuando estás en el poder. Aprovecha este momento que la historia de Honduras te da como presidente del Congreso. Mira cómo pierdes tiempo en vez de estar legislando en función de cosas que nos pueden arrastrar a otra crisis. Envíenle esos mensajes a estos políticos, a los diputados. Tal vez sienten vergüenza cuando estos mensajes se los envía a la gente que los eligió y que los tiene ahí ganando 200,000 empiras. Yo sé que tú no te das por aludida. No son 200,000. No. Es un poquito más, ¿verdad? No, pero tiene toda la razón. Todos los beneficios yo creo que tienen que rendir, los diputados tenemos que rendir cuentas y como todo empleado tenemos que tener resultados. Y eso hay 28 médicos en el Congreso Nacional. Y la ley derogada del Seguro Social en la Corte Suprema de Justicia. Yo pensé que... Yo no he visto médicos unidos ahí a tomar una iniciativa de tipo. Y con crisis yo pensé que iba a ser el mejor Congreso en producción legislativa en materia de salud. Sí. Yo me lo imaginé y resulta que hoy que está nutrido de médicos, el Congreso... Por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1.
Gracias por compartir su opinión. Libre quiere destrozar la economía de Honduras implementando el socialismo, que no es nada más que el control estatal de los recursos de producción. Están en guerra abierta con la empresa privada. Leona Fabiola comparte parte de las reformas electorales que son necesarias en el país: eliminar las elecciones internas, implementar la segunda vuelta, establecer un techo de fondos para campañas electorales, eliminar la reelección indefinida de los alcaldes, mesas electorales ciudadanas. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de WhatsApp y redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren qué cosas, ve. Aquí se me está informando que en octubre o noviembre viene otra vez la misión de seguimiento de la observación electoral de la Unión Europea. ¿Y a qué vienen? A dar seguimiento a las recomendaciones de reformas que dejaron en su informe. A eso Pero hemos vienen. avanzado en algunas. Sí. Nos van a aplazar. Sí. Bueno, Lino Tomás me está escribiendo, Lino Tomás, así rapidito. ¿Qué cantidad de mensajes de políticos tengo aquí? Va a ser difícil darle lectura a todos. Dice Lino, los felicita. Ojo con las elecciones primarias. Los candidatos de los partidos ganan no con el voto ciudadano, sino con el que llena urnas y actas el día del proceso. Este tema de elecciones primarias de los 3 partidos que participan es lo más antidemocrático. Gana el que puede acreditar el representante de una junta receptora. En la reforma tiene que garantizar reglas claras, que los candidatos de los partidos sean electos con transparencia y respetando la voluntad del ciudadano. Gracias, Lino Tomás. Voy a leer otros 2 o 3 mensajitos que me han llegado aquí de amigos políticos. Julio tiene aquí el calendario, el cronograma electoral. En 1 año y menos de 24 horas, el CNE está convocando a elecciones primarias. Julio. Así es, Renato. El 9 de julio del 2024 les vamos a entregar a todos los partidos políticos los cargos de elección popular. Alcaldes, diputados, regidores, diputados al Parlamento Centroamericano, candidatos presidenciales. Las convocatorias a elecciones primarias son el 9 de septiembre del 2024. O sea, falta menos de 1 año. Para los que van a participar en elecciones primarias, desde ahora deben de comenzarse a preparar. Hoy es 8. 7. Ah, no, falta 1 año. ¿Por qué, Ren? Y unas horas más. Porque mire, el 9 se convoca. Sí. El 9 de noviembre del 2024 hay que tener la inscripción de los candidatos que van a participar en primarias. ¿Cuáles son los requisitos para participar en primarias aquí? En libre, si alguien quiere armar un movimiento, tiene que acreditar 35,000 firmas o huellas. Tiene que acreditar 200 planillas municipales y tiene que acreditar 14 planillas de diputados en 14 departamentos. Eso tiene que ser libre, 35,000. Partido Nacional tiene que acreditar 25,000 firmas. Partido Liberal tiene que acreditar 7,000 firmas, nada más. Si los otros partidos pequeños quieren participar en primarias y alguien quiere organizar una corriente, como mínimo tienen que tener unas 130 firmas. O sea, es poco. ¿Por qué es importante participar en primarias? Porque de aquí salen los representantes, propietarios, presidentes, secretarios de escrutador a las juntas receptoras de votos. Hasta el momento eso lo tiene Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Pero si de estas primarias sale otro partido que obtenga más votos que esos partidos, va a ocupar un puesto en las juntas receptoras de votos. Ya el 12 de enero comienza la propaganda electoral para las elecciones primarias y el 3 de marzo finalizan la propaganda para las elecciones primarias. Las primarias se van a celebrar el 9 de marzo del 2025. Eso dice la ley actual. Yo he oído que dicen diputados que van a cambiar las primarias para hacerlas 1 año antes, pero las primarias, reduciéndole el tiempo, se gasta menos. Claro. Mire, en una elección convocada primarias, hecha 1 año antes,
los que tienen menos recursos tienen desventajas en participar en política. Y las elecciones generales van a haber declaración de primarias. Ya el 8 de abril sabemos quién es quién en los partidos que han participado en elecciones primarias. Y luego se disuelven los movimientos internos de cada uno de los partidos políticos. Y naturalmente, el 30 de mayo del 2025 se va a convocar a las elecciones generales. Luego comienza el periodo de propaganda para elecciones generales, finaliza el periodo de propaganda para elecciones generales y el 30 de noviembre de 2025 son las elecciones generales. Julio, generales. Es increíble. Ya se le está terminando el tiempo a Xiomara. Ya se le está terminando el tiempo a Xiomara. Ay, ¿y el legado que nos va a dejar? ¿Qué? ¿Cree que nos está dejando legado? No, yo creo que sí. Xiomara, para ¿cuál usted, es el principal legado? ¿Cuál es el principal legado que está dejando Xiomara? Que ha dejado Xiomara? Que ha recuperado la institucionalidad. La institucionalidad en Honduras estaba, si no copada, agrietada o ignorada. Eso ha sido muy importante hacerlo. Sí. Y eso no es una cosa concluida. Eso tiene que profundizarse. Pero se le está terminando el tiempo. Se le está terminando para desarrollar su... Tiene que promover diálogo, entonces tiene que promover diálogo, Xiomara. ¿Quiénes deben de darse cuenta de esto? Los altos funcionarios del gobierno. Sí. O sea que deben de agilizar sus actividades que van a desarrollar. Ya suficiente tiempo para haber aprendido cómo funciona una institución, cómo se ejecuta un presupuesto. Y cómo se logra realizar las actividades y la ejecución. En otras palabras, la narcodictadura es historia. Les toca dejar huella ahora y a dejar de sustentar su administración en base a la narcodictadura. La narcodictadura ya es historia. Lo que queremos es la huella de Libre. Lo que queremos es que el Libre nos deje un país con una economía mejorada, con más empleos, con más institucionalidad, con más democracia, con más convivencia, con menos discurso sectarista. Ese es el legado que queremos de Libre. Ya se les está acabando el tiempo. Ya se les está terminando el tiempo. Entonces, el diálogo, promover el diálogo, el consenso, es fundamental. Ayúdales redondo desde el Congreso. Pausa y volvemos. Gracias por compartir sus mensajes, Alex Campos. Buenos días a todos en el set. No logramos salir de la crisis de la elección del fiscal. No se ve favorable el futuro, sobre todo con las políticas que promueve este gobierno, caóticas y desordenadas, que causan un constante estado de shock y alerta. Gracias, continúe enviando su opinión. Es que le puse un video a Julio del hipogeo del nuevo estadio Santiago Bernabéu y cómo la grama en 6 bandejas se esconde en ese hipogeo, debajo del campo de fútbol. Ese estadio del Real Madrid va a ser todo un espectáculo. Y el techo retráctil. Y entonces el consejero electoral... ¿Le gusta el fútbol? Sí. Germán. Sí, claro. Todo ese campo de fútbol se va para abajo y liberan el campo para hacer conciertos, para hacer cualquier actividad y no dañar la grama. Mil millones de euros está gastando el Real Madrid en eso. Comentario final, Germán, así brevecito, como unos 15 segundos. Nos queda hacerle conciencia a la clase política, así como también todos nosotros que tenemos vida ciudadana, que tenemos que ir madurando y ver cómo vamos superando esta polaridad que está en el país de cara a las próximas elecciones y salir como hermanos. Gracias, Germán. Eso es. Unos 10 segunditos. Concluimos que sí necesitamos reformas electorales, que no debemos repetir los errores del pasado, pero para eso necesitamos un procedimiento serio en el Congreso. El pueblo hondureño y la comunidad internacional debe tener la seguridad que estamos trabajando para un proceso electoral transparente, legítimo y justo. Bueno, a todos muchas gracias. Buenos días.